Ante los ojos de Dios, todos mis caminos son conocidos y los tuyos también. Muy bien. Versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Una pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Decía el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Yo creo que esta mañana se leía un pasaje que tenía mucho que ver con este salmo. Realmente, hermanos, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, el poder estar en todos lados, el conocimiento absoluto de todas las cosas, tendría que llevarnos a reflexionar realmente nuestras vidas, nuestro andar diario, nuestro caminar, nuestros secretos. Estamos en un momento social donde en todos lugares hay cámaras, ¿cierto? En todos lugares hay cámaras. Creo que estamos vigilados en un gran porcentaje del tiempo por alguien. Una cámara de vigilancia, un centro comercial, las cámaras de la policía en todas las ciudades. En los almacenes uno entra en una cámara y ahora en las casas también. Estamos vigilados. No quisiéramos ser ponchados por ahí haciendo algo malo, ¿cierto? O rascándonos por ahí donde no debíamos, porque hay una cámara casi en todo lado. Hermanos, ¿pensamos así de lo que acabamos de leer ahí? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Es algo, hermanos, que quisiera que meditáramos en esta mañana de una manera consciente, ¿no? Y estaba pensando bíblicamente, ustedes me van a ayudar, porque ustedes son muy juiciosos y siempre me ayudan. ¿Quiénes trataron de ocultar sus pecados en la Biblia? Hablemos de unos nombres. David. ¿Quién más? Adán y Eva, dice alguien. ¿Quién más? Caín. Acán. ¿Quién más? Ananías y Zafira. ¿Sí? Judas también, en cierta forma, sí. Bueno, y pensamos en eso, ¿cierto? En esos personajes que o se ocultaron ellos o trataron de ocultar un pecado. Jonás, Saúl. Muy bien. Gracias, hermanos. Gracias. Normalmente, ¿qué veíamos en esas historias que son muy conocidas? ¿Qué había que hacer para tratar de mantener ese pecado oculto? ¿A qué había que recurrir? ¿A qué? A otro pecado. En algunos casos a la mentira, pero vamos a ver que pueden ser más cosas, ¿no? Tengo varios personajes, casi todos los que ustedes nombraron, pero seguramente hoy vamos a ver solamente uno, aunque vamos a nombrar algunos apartes de estos personajes. Caín, por ejemplo. ¿Qué había en Caín? ¿Qué había? Cuando él miraba a su hermano ahí, ¿qué había en él? Envidia, ¿no? Envidia. ¿Qué llegó a sentir por su hermano? Odio, ¿no? ¿Le dio manejo Caín a eso? Entonces, un pecado va desencadenando ¿qué? Otro pecado. ¿Dónde terminó la envidia de Caín? ¿Dónde terminó? Llegar hasta el penoso momento de convertirse en un asesino, ¿no?
algo tan, a veces creemos que insignificante, la envidia, hermanos. Cuando miramos con ojos de algo ahí que no está bien, por no sé qué, en el caso de Caín, su hermano llevó lo que a Dios le agradaba, y él no. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, y él empezó a sentir envidia de su hermano, y esa envidia se convirtió en odio, y después en engaño. Le dijo, salgamos al campo, vamos por allí a trotar un rato, qué sé yo. Engaño. Y terminó con la muerte. Y cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Pudo haber confesado, ¿cierto? Pero siguió encubriendo su pecado. Y aún con molestia y con mentira, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Un pecado llevando a otro pecado. Y si pensamos en David, empezó con una tontería de pecado según nosotros, ¿no? Bueno, ya vimos la mentira. Y ahora vamos a resaltar algunos de estos. Yo empiezo escribiendo más o menos bonito y después, como cuando uno entra a la escuela, ¿cierto? El cuaderno no lo marca así. Para la tercera semana ya no le queda una hoja sin oreja, ¿cierto? ¿Qué pasó con David? Empezó con algo simple, que muchas veces pasa en nuestras vidas, la pereza. ¿Dónde debía estar David cuando deseó, y no quiero empezar por esa palabra, se las voy a adelantar, cuando codició la mujer ajena? ¿Dónde estaba él? ¿Qué estaba haciendo? Ayúdenme, hermanos. Estaba durmiendo. ¿Dónde debía de estar? En la guerra, al frente de la batalla. La pereza. Muchos de estos terminan robando, ¿no? Porque no quieren trabajar. Entonces, bueno, David, la pereza. Pero dijimos que ¿qué siguió de eso? La codicia, ¿no? En vez de estar allá al frente de la batalla, se asomó a la terraza del palacio y por allá observó una mujer, la codició, le agradó y se pudo ir a lavar la cara y lo hubiera tratado con el Señor, pero no. Un pecado lleva a otro pecado. ¿Qué pasó después? ¿A dónde terminó? Bueno, no lo voy a poner ahí, hizo un uso desmedido de su poder, ¿cierto? Siendo rey, pero llegó hasta el adulterio, ¿no? Adulterio. ¿Sí? ¿Y qué más pasó? El engaño, ¿no? Tratando de que Urías, bueno, de mil maneras utilizó, pero no pudo. Entonces, engaño ya lo teníamos. Bueno, ustedes me van a ayudar, hermanos. Engaño. ¿Qué más pasó con este hombre? ¿Qué más pasó? Vamos a subrayar aquí. Asesinó a Urías. Un pecado llevando a otro pecado. ¿Qué pasó con Adán? Desobedeció, ¿cierto? Tratando de esconderse allá entre los árboles. Ustedes lo nombraban a Adán, aunque eran Adán y Eva. Tratando de esconderse de Dios, hermanos. ¿Eso es posible? No. Y si pensamos en un Jonás, también, en el caso de Caín, perdón, de Adán y Eva, desobediencia, ¿no? Y es el mismo caso de Jonás.
Jonás, ve a Nínive, ¿no? Y él corrió a otro lado. Y trató de esconderse por allá, ¿cierto? En un lugar profundo de la nave. Pero el Señor trató con él. Y fue muy evidente que el Señor hizo todo lo que hizo por él. Hermanos, tratando de esconder su pecado. Y podemos pensar en más personajes, los que ustedes nombraron ahí, todos esos. Y como les decía ahora, quiero que profundicemos un poco en un personaje. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Rápidamente, hermanos. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hace unos días hablamos de ese personaje en cuanto a su lepra, pero no quiero que hagamos el mismo estudio, vamos a pensar en el contexto. Bueno, el pueblo estaba cautivo y este hombre hacía parte de ese ejército, ¿no? Del ejército del rey de Siria. Y ahí tenían a una muchacha esclava del pueblo de Israel que conocía algo, ¿se acuerdan? Una información, tenía una información que podía ser útil para este hombre. Se le dijo que había alguien que podía sanarlo de la lepra, y este hombre pues pidió permiso al rey, y el rey le concedió para que viajara a buscar una solución para su problema, para que viajara y se entrevistara con Eliseo, ¿recuerdan? Muy bien. Versículo 5 dice que, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, sí, y 10 mudas de vestidos. Regalos, ¿cierto? Presentes. A veces creemos que las cosas materiales, económicas, pueden ser lo que de alguna manera nos va a ayudar. De pronto, en su ignorancia, nos apoyamos un poco en las cosas materiales. Y este hombre salió cargado de regalos a conocer a Eliseo, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, versículo 14 nos muestra que evidentemente, no vamos a ahondar ahí porque ya vimos un estudio en cuanto a la lepra y en cuanto a la sanación, pero dice el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, ¿cómo? Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Una información valiosa, ¿no? Veíamos en cuanto al evangelio que como esa muchacha tan sencilla tenemos una información valiosa y sabemos como ella quién puede sanar. Jesucristo es el único que sana y salva, y nosotros tenemos esa información. Pero el hombre lo hizo y fue sano. Se necesita la acción del pecador y llegar ante Cristo para ser sano. Y esa es la historia. Versículo 15. ¿Qué pasó? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco, me encanta esto, ahora, antes no lo sabía, pero ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que me recibas algún presente, de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Eliseo estaba haciendo una labor que era para Dios. Señor, nos libre de servirle a Dios por amor al dinero. El Señor nos libre de eso.
y él estaba convencido de que estaba sirviéndole a Dios, y le dijo, no lo aceptaré. Y le instaba, el hombre agradecido, ¿cierto? No lo vamos a juzgar por eso, estaba agradecido que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no será dada a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Interesante. ¿De cuándo? ¿De cuándo? De aquí en adelante. Hermanos, de aquí en adelante. El conocer al Salvador, el conocer al Creador, nos tiene que llevar a pensar así, de aquí en adelante. A veces pensamos más en el pasado, o para recordar algo que nos hace daño, o aún para regresar allá, para hacer lo que hacíamos antes de conocer al Salvador del mundo. Pero hermanos, de aquí en adelante, Naamán tenía claro que el Dios de Israel era el Dios al que él debería de adorar. Y esto es algo maravilloso, hermanos, por una información que una muchacha, una esclava sencilla dio. Llegó este hombre a reconocer que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Y de aquí en adelante, hermanos, ¿qué propósito hemos hecho? Los pecados, hermanos. Y he llamado a este estudio ocultar o confesar. Hay dos opciones, ocultar o confesar. Y un hombre que dice, de aquí en adelante voy a adorar al Dios de Israel. ¿Qué propósito tenemos hoy, hermanos, de aquí en adelante? Ojalá desde el día que creímos, pero de aquí en adelante, hermanos, ¿qué has decidido hacer para glorificar al Dios que te salvó? Y bueno, y se marchó, ¿no? Versículo 19 dice que, y le dijo, ve en paz, Eliseo, ¿no? Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Se devolvió. ¿Cómo iba él? ¿Cómo iría? ¿Qué creen? Tan cortos de imaginación, hermanos. Recuerden que era un tipo que venía con lepra. ¿Cómo iba entonces? Hermanos, alegre. Otro hombre. Y eso somos nosotros cuando entendemos un día que estábamos infestados de lepra y que fuimos sanados y regresamos gozosos. Como aquel africano, ¿no? Cuando le bautizó Felipe, el eunuco. Dice que siguió, ¿cómo? Siguió gozoso su camino. Hermanos, tiene que haber algo, un cambio en nuestras vidas. Y este hombre iba ahí regresando. Eliseo no le quiso recibir los regalos. Recuerden eso, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Versículo 20. Y empezamos a pensar en el personaje de hoy. Entonces, ¿quién? Giezi. ¿Quién era Giezi? ¿Quién era? ¿Saben? Criado de Eliseo, el varón de Dios. ¿Sabe qué dijo entre sí? ¿Recuerdan a Judas? Cuando se rompió el vaso de alabastro de perfume, decían entre sí, vea, le hubieran dado eso a los pobres. Entre sí. ¿Hay algo oculto? ¿Sabía el Señor lo que estaba pensando Judas? Ya vimos que sí, hace muy poco, ¿no? Además. Pero dice que dijo entre sí. He aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán. ¿Por qué? No tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Por qué hizo eso? Vive Jehová que correré, ¿quién? Yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cómo se llama eso? De las que tenemos ahí, ¿cuál sirve? Acá, muy bien. Gracias, hermanos. Me gusta que me ayuden. Codicia. Uy, se veían bonitos esos vestidos. Se veían bonitos. Imagínense, regalos del rey de Siria.
No creo que un vestido por ahí, como llamamos nosotros, ordinario, ¿cierto? Algo bonito, elegante. Y uy, yo quiero un vestido de esos. Y si pensamos en lo monetario, el oro, la plata, él codició. Dijo, uy, aunque eso no era para él, ni siquiera, ¿no? Y podemos pensar también en la envidia. ¿Para quién eran esos regalos? Para Eliseo. Y él envidió eso. Ya vimos de esa palabra. Y lo codició. Yo dijo, yo quiero eso. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo entonces? Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Como muy paisa, ¿no? Naamán. No solamente lo pensó, sino que él ejecutó. Mire que es importante, hermanos, es importante, y quiero leerlo ya. Proverbios 28:13. Mano, por favor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué pasará? No prosperará. Y ese no prosperará me habla de una ruina, hermanos, de una ruina espiritual, y es seguro que llegará. Encubrir el pecado es una ruina espiritual, no prosperará. ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? ¿Quién? Dios dice que el que encubre su pecado o sus pecados no prosperará. No hay cómo, hermanos. Ay, hermanos, pero dice, mas el que ¿qué? Los confiesa. ¿Es importante confesar los pecados? Hermanos, conozco personas que son sinceras aún para contar sus pecados. Hay hermanos que he conocido a lo largo de los años que no tienen problema con confesar su pecado, son sinceros. Y vienen y le cuentan a uno vez tras vez, hermano, tengo esta lucha. Es importante confesar. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Es importante también, ¿qué? Apartarse. Dice que el que confiesa, ¿y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa, ¿y qué? Y se aparta. Reconoce, sí, yo soy pecador, Señor, y se aparta. No, sí, yo soy pecador, pero tengo esta lucha con esto, con la pornografía, con las mujeres, con la mentira, con la codicia, con la envidia. Sí, yo lo reconozco, pero sigo ahí, hermanos. No, Naamán, un sirio, un hombre que era un pagano, dijo, de aquí en adelante, solo ofreceré sacrificios al Dios de Israel. Hermanos, no somos esclavos del pecado. El Señor nos dice que somos libres, hermanos. Estábamos esclavos de vicios, de cosas, hermanos. El que confiesa y se aparta, hermanos, ese y solo ese alcanzará misericordia. Pero el ocultarlo, el encubrir los pecados, nos traerá ruina. ¿Cuántos pecados hay ahí en nuestras vidas que nos están generando una ruina? ¿Cuántos matrimonios desbaratados? ¿Cuántos hijos afectados en las drogas? En cosas, hermano, porque hay pecados que nos traen ruinas, pecados que están ahí que hemos querido contemplar y los seguimos ocultando. Y un pecado lleva a otro pecado. Y este hombre envidió, codició y corrió detrás de este general. ¿Estamos ahí?
actuó, llegó. ¿Va todo bien? Versículo 22, y él dijo, sí, bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mi siervo me envía a decirte. ¿Eso era verdad? ¿Cómo era eso? Mentira. Tenemos engaño y engaño. Pudo haber codiciado. A veces nos pasa por ahí que algo se viene a la mente y podemos de alguna manera como desear eso para nosotros. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Le ha pasado, hermana? A este servidor le ha pasado. Recuerden el pájaro, ¿no? Podemos evitar que las aves vuelen ahí encima de nosotros. Llegan pensamientos, llegan cosas. No podemos evitar eso, ¿verdad? Por allá unos gallinazos que vuelan, yo no sé cuántos metros de altura. Pero ¿podemos evitar que ese gallinazo venga y haga un nido en mi cabeza o no? Claro. Hermanos, ¿hasta dónde queremos llegar con el pecado que estamos ahí acariciando? Que lo estamos encubriendo, que lo estamos ocultando. ¿Hasta dónde queremos llegar? Y un pecado lleva a otro pecado y a otro y a otro. Bien. Versículo 23. Dijo Naamán, no, tranquilo. Te ruego que no tomes uno. ¿Cuántos? 2 talentos. Y le insistió y ató los talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevase delante de él. ¿Sí o no? Ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Hay algo que me llama la atención. Yo en la Biblia tengo unas rayas raras y a veces hago cosas. Por ejemplo, en el versículo 24, y así que llegó a un lugar. ¿Cómo era el lugar? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Era secreto? ¿Era secreto? Yo tengo esa palabra entre comillas, pensando, hermanos, en que imposible. Obviamente así está la Biblia y es normal. La parte humana era un lugar donde él creía que estaba secreto, donde creía que nadie le veía. ¿Tenemos actitudes así? El lugar nocturno que visitamos, donde seguro, yo que me voy a encontrar un hermano de la iglesia aquí, ¿cierto? Bah, y realmente sería ilógico. Y realmente de pronto no se lo va a encontrar. Pero no es secreto. Déjeme decirle, hermano, que tienes pecados secretos de inmoralidad, de desorden, de envidia, de codicia, de mentira, de engaño, de odio tal vez por un hermano, por un vecino, por un familiar, de pereza, de adulterio, de desobediencia. No es secreto. ¿Me habla, hermano? Interesante lo que usted dice, hermano. El lugar nocturno, usted seguramente no va a ir allá, ni se lo va a encontrar. Pero ¿qué tal la página que mira en el celular? Nadie lo ve. Okay. Pero ¿qué diferencia hay en esa página de un lugar nocturno? Exacto. Gracias, hermano. Y dice la Biblia que en ese lugar nocturno hay uno que ilumina todo. La luz revela todo, hasta las intenciones del corazón.
¿Es realmente secreto el lugar donde escondes tu pecado? Giesi pensó que era secreto. Ese sirio seguramente nunca lo iban a volver a ver, ¿cierto? Una nación allá diferente. Él regresó con sus cositas calladito. Se la hice. Y todo el mundo quedó sano, ¿cierto? Hermanos, meditemos un poco. A veces pienso que cuando cometemos estos pecados, ignoramos de quién es el Dios en el que hemos creído. De esos atributos que nombramos, pero que tal vez no los hemos creído. Y guardó el hombre ahí, ¿cierto? Guardó sus cositas en un lugar como secreto. Y despachó los tipos que lo acompañaron. Muchas gracias, muchachos. Vea, por ahí se van rapidito. Y él tranquilo, con su mentira, ¿no? Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor con S minúscula, o sea, Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo le dijo, ¿oíste, hombre? Giesi, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Por qué? Mira ello, tan raro, yo no he ido a ningún lado. ¿La segunda qué? La segunda mentira. Acá. No, yo no. ¿Por qué? Yo no he ido a ningún lado, Eliseo, no. Y pienso, hermanos, Dios actuando con ese poder en esos hombres de Dios, un hombre como Eliseo, Dios actúa en los que le reverencian, en los que le aman. Un poder de Dios. Versículo 26 dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿No estaba allí mi corazón? ¿Recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Ellos hicieron la vuelta calladitos, ¿cierto? Vendieron la heredad y dijeron, bueno, vamos a ir allá. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Cierto? Y vamos a decir, vendimos la casa en tanto, o la finca, o lo que fuera, y que nos quedamos callados, les entregamos una parte y quedamos como unos reyes allá, y lo otro pues no lo gastamos. Eso fue lo que pasó, ¿sí o no? Y llegan ahí, y Pedro les dijo, bueno, ¿de dónde venían? ¿Cuánto vendieron la heredad? En tanto. ¿Qué pasó? No mintáis, dijo Pedro. ¿No mintáis a quién? Al Espíritu, hermanos. No mintáis al Espíritu. ¿Qué pasó con Ananías? ¡Pum! Cayó ahí, muerto. Hermanos, la paga del pecado es la muerte. Mentir al Espíritu Santo, mentirnos a nosotros, pero mentir al Espíritu Santo. Y entró Zafira y le preguntaban lo mismo. Y como habían acordado, ahí sí se pusieron de acuerdo ellos dos. Seguramente en otras pocas cosas no se habían puesto de acuerdo, pero ahí sí se pusieron de acuerdo. Ananías y Zafira. Les decimos tal cosa. Y le dieron la oportunidad a ella también de hablar con la verdad. Y dijo lo mismo que había acordado hablar con su marido. ¡Pum! Ahí. Mentir, hermanos. Conozco personas que mienten con una facilidad. Con una facilidad. Tenía un compañero de trabajo, indirectamente, juraba por sus hijos. Se lo juro por mi hijo. Y todos sabíamos que era mentira. Mienten con una facilidad. La mentira, una de las cosas que más abomina el Señor. Yo no estaba en ninguna parte, no, pero Dios sí sabía. Y en el espíritu de Eliseo sabía de dónde venía. Y una pregunta,
por ahí en la mitad del versículo 26. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de eso, realmente eso es lo que en este momento nos acosa. No. Hermanos, estamos en un tiempo donde debemos de estar mirando otras cosas. No era ese el tiempo. Hermanos, y el resultado, el que encubre su pecado, ¿qué pasará con ese? No prosperará. La ruina llegará, porque llegará. Lo mejor es confesar. Y sí, yo soy sincero, pero me quedo ahí, ¿cierto? No, ¿o sí? ¿Confesar y qué? Confieso y me aparto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios es justo en perdonar, es fiel y justo, y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Hermanos, versículo 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, hermanos. Hay cosas que son irremediables, hay cosas que definitivamente llega a un punto, hermanos, y hablo conmigo y con ustedes, hermanos, que quieren seguir ocultando su pecado. Hay cosas irreversibles, por lo tanto hay muchos enfermos y debilitados y otros aún que duermen. Hay cosas que son para siempre, consecuencias de nuestros pecados irreversibles. Un divorcio, la muerte de un hijo, la drogadicción, no sé, cosas irreversibles, la condenación para un familiar afectado, cosas para toda la vida, hermanos, que pueden estar afectando para siempre. Y salió delante de él como leproso, blanco como la nieve. ¿Se cumplió o no la palabra de Dios? Se cumplió. Hermanos, pensemos, el que confiesa y se aparta. Rápidamente, primera de Juan 2:1. Hermano, me ayuda con eso para que agilicemos. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿qué es lo ideal? ¿Para que qué? ¿Para que sí o que no? Para que no pequéis. Pero Dios conoce nuestra debilidad, conoce nuestra condición y sabe que estamos en la capacidad de pecar. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, hermanos. Dios conoce nuestra incapacidad, pero necesitamos ir a ese abogado. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De cuánta? De toda maldad. ¿Cómo empieza diciendo? Es una condición, hermanos. No es una opción, es una condición. Si confesamos y nos apartamos. Salmo 32, 9, rápidamente. Quiero ser puntual, hermanos. Salmo 32, 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo. ¿Cómo? ¿Cómo son? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, ¿cómo los traemos? ¿Cómo? A la fuerza, a la fuerza. Porque son ¿cómo son? Sin entendimiento. Hermanos, las cosas a la fuerza no son buenas, no funcionan. Yo quiero que mi hijo me obedezca, no a la fuerza.
Yo puedo pararme, poner cara de guapo y con una correa en la mano y que me obedezca. Pero no es lo mismo que cuando yo le doy una orden y él me dice, sí, papá, y lo hace. No es igual. No es igual a la fuerza que hacer algo para el Señor de todo corazón. Y finalmente en el mismo capítulo 32, versículo 1, rápidamente, 32:1, ¿qué dice? ¿Cómo empieza diciendo? Bienaventurado. ¿Saben lo que significa esa palabra? Felicísimo. Dichoso, veía una traducción, dichoso, y tiene una connotación. Cuán feliz, es algo como que no se puede expresar de lo grande que es. Cuán feliz es esa persona, cuán dichosa es. ¿Cuándo? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Siguiente. Hermanos, ¿alguna vez ha sido perdonado? ¿Qué se siente? Una paz, una dicha. Otra vez, ¿qué dice? Dichoso, felicísimo, cuán feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero el que vive engañando, el que vive ocultando su pecado, ese no prosperará. Siguiente. ¿Sabe qué dijo el salmista? Mientras callé, mientras traté de ocultarlo, podríamos decir, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día se envejecieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo se envejecieron? Mientras callé, mientras traté de ocultarlo. Siguiente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ojo con eso, es delicado. La mano de Dios se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo siguiente. Mi pecado te declaré. ¿Y sabe qué decidió? Sí, el que había pecado. Sí, el Señor dice, hijitos, el que hubiere cometido pecado, abogado tenéis. Mire, Dios es bueno y reconoce que estamos en la condición, en la capacidad de pecar. Y no nos rechaza, no nos aplasta, no cae un rayo y nos mata. No. Pero Él sí quiere esto. Mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Uy, hermanos, tú perdonaste. Ese es el Dios que tenemos, amplio en perdonar, misericordioso, bueno en gran manera, y que conoce nuestras inmundicias, y quiere que las confesemos ¿a quién? A Él. ¿Y qué más? Y que nos apartemos de ellas, y no permanezcamos en ruina, y no vengan las consecuencias que van a venir, porque Dios no miente, hermanos. Señor, nos ayude a hacerlo tal cual como Él nos manda. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en el Señor Jesucristo al mejor de los abogados. Bendice nuestras vidas, bendice la iglesia, cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Señor les bendiga. Gracias por estar ahí. La voluntad del Señor entonces dentro